Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Sin duda alguna, una mañana diferente de lo que hemos venido experimentando a lo largo de este estado de emergencia que se han establecido a través de las cuarentenas y sobre todo porque a partir de ayer, o sea, hoy, 0 horas, entró en vigencia una serie de restricciones que sin duda alguna impactan directamente en el desplazamiento de la población, especialmente porque no hay transporte colectivo, el sistema de transporte selectivo, es decir, los taxis y el sistema privado Uber también ha sido suspendido. Se han establecido ciertas restricciones para el desplazamiento de las personas de municipio a municipio, entre otros aspectos como en su momento lo estamos viendo a partir de estas disposiciones que ahí están precisamente en referencia de lo que el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, ha logrado establecer a través del decreto presidencial. Todas las empresas autorizadas para funcionar durante la nueva cuarentena están en la obligación de brindar transporte, ida y vuelta a todos sus trabajadores. De igual manera, todas las instituciones públicas, incluyendo el gobierno. Eso es otra de las disposiciones que se plantea en el marco de esta nueva cuarentena, en la cual pues están dando la orden para que el transporte sea facilitado, en este caso por el gobierno, para los trabajadores de salud y por supuesto de las empresas para, en este caso, sus trabajadores. Así es que esa es una de las cosas que está pasando hoy en día. Esta es la situación nacional del COVID-19. Casos confirmados 695, 435 casos activos, 15 fallecidos, ¿verdad? Superando siempre los casos locales, 578 de 35.411 pruebas que se han hecho hasta el día de hoy. Así es que así están las cosas por las cuales desde luego se llevarán a cabo esta serie de medidas. El presidente Bukele paraliza el transporte público y cierra más la economía, parte de los titulares que están manejando los principales matutinos de nuestro país. Ahí está, desde luego, muchas de las disposiciones que en su momento se han tomado. Cabe destacar también que ha habido una serie de cuestionamientos a algunas restricciones, específicamente cuando se trata de ver la parte jurídica, la parte legal establecida en el decreto 22, que estableció ciertos parámetros, pero que en algún momento algunas disposiciones rayan con la legalidad. Esa es la versión legal que se está manejando. Esta mañana me acompañan acá en nuestros estudios precisamente para hablar de otro tema que se da en el marco de lo que la Asamblea Legislativa desde luego aprobó, y es el proceso de antejuicio contra el doctor Norman Quijano, que por cierto para este día se tiene previsto llevarse a cabo una sesión plenaria para que el Pleno conozca precisamente ya pormenores de la cual la Comisión Especial ha dictaminado abrir precisamente ese proceso. Hoy me acompañan acá en nuestros estudios el doctor Francisco Bertrán Galindo, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Él es abogado defensor en el caso del doctor Norman Quijano. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Es un gusto. También saludo al doctor Delmer Rodríguez. Gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Ernesto. Agradezco la invitación para este Bueno, a raíz de la situación que está viviendo este momento el país, no puedo pasar por alto, robarles unos minutos para poder aprovechar y conocer la opinión de ustedes como juristas de esta situación en la cual se pone en tela de juicio algunos aspectos que tienen que ver con el tema constitucional, que es el desplazamiento y cierre de algunos municipios para las personas, y por supuesto también el tema que está relacionado con el transporte colectivo. A ver, doctor. Bien, buenos días a todos. Gracias. La verdad que aquí es un típico caso que hay que separar el qué del cómo. Cuando uno ve las cifras y cómo se va escalando en los últimos días, es claro que la curva ha hecho un giro y ya ha empezado a subir a un nivel mucho más fuerte del que venía.
O sea, veníamos por 10 casos, 15 casos, y desde hace unos 4 o 5 días las cifras empezaron a cambiar a las dos cifras, 20, 30, ahora 60. Sí. Es decir, claramente estamos en una escalada. Entonces esa escalada se produce por el nivel de contacto que las personas han tenido. Creo que buena parte tiene que ver con lo que sucedió con los $300, otro tendrá que ver con la forma en que se están repartiendo semillas en los pueblos, ese tipo de cosas que son buenas en cierto sentido, pero la forma en que se concentran las personas va contra la lógica de la cuarentena. Entonces yo creo que eso obviamente requiere medidas para pararla, para ponerle. Para contener aún más ese crecimiento. Y dentro de eso puede tener mucha lógica el que digan que la gente se quede en sus casas el mayor porcentaje posible. Ahora, dicho eso, el problema aquí es cómo se hace. Y ahí donde viene ya la discusión jurídica. Es que lo que es la libertad de tránsito es una libertad constitucional. La libertad de determinar el domicilio, o dónde quiero yo vivir, o dónde quiero estar, es una libertad constitucional. Entonces lo que ha pasado acá es que primero el decreto legislativo de emergencia, que trató de suplir una serie de requisitos que decía la Sala de lo Constitucional, en el sentido que se debía dejar tipificada claramente cuáles eran las conductas sujetas a la retención de personas y cuáles no. Al final resultó que el decreto no fue lo suficientemente categórico para decir en qué casos una persona queda retenida y en qué casos no. Dejó un nivel de discreción hacia el Ejecutivo, que justamente lo que la Sala decía que no debería ser, que no tuviera discrecionalidad los funcionarios del Ejecutivo. Y por el otro lado, en relación a las industrias y las cosas que se tenían que controlar, también dejó una cierta libertad, uno de esos atarrayazos que se dan en las leyes, que entonces justamente cuando el presidente decide lanzar el decreto 22, se agarra del atarrayazo de decir otras actividades económicas, y esas otras actividades económicas son las que está controlando ahora, con mucha más fuerza. Desde mi perspectiva, el decreto ejecutivo no tiene capacidad, o sea, ejecutivamente no hay capacidad para que pueda emitir ese tipo de restricciones, porque para eso realmente se requiere un estado de excepción, y eso no existe. Lo que hay es un estado de calamidad que tiene que ver estrictamente con los temas de la pandemia. Sí, de salubridad, ¿no? No es un tema que va a declarar todo el territorio sitio de pandemia, porque no es cierto. Es decir, hay casos en todo el territorio. A un amigo yo le ponía el caso. En El Salvador hay pandilleros en todos lados, pero no podemos decir que El Salvador es un territorio de pandillas. Hay una diferencia ahí. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que van a generar muy seguramente recursos de inconstitucionalidad. Ok, veamos, aprovecho, como lo digo, las disculpas del caso. Sé que la convocatoria de ustedes es para hablar precisamente del proceso que a partir de hoy conoce en sesión plenaria la Asamblea Legislativa del doctor Norman Quijano, pero aprovecho en su calidad de abogados también conocer sus puntos de vista con relación a a estas nuevas disposiciones y a estas figuras que en algún momento han entrado en esa tela de discusión jurídica. Doctor Delmer. Sí, muchas gracias, Ernesto. Sí, aquí un poco pasa por la forma como se ha realizado. Creo que todos estamos de acuerdo en que el distanciamiento social, en que las medidas para evitar que las personas se concentren, la misma cuarentena en sí mismo, son medidas que a nivel mundial se han empleado y que han demostrado ser efectivas para la contención de la pandemia. El punto trasciende al aspecto de la necesidad, y es en cuanto a la forma. Un elemento que nunca tenemos que perder de vista es la jerarquía de las normas jurídicas. Un decreto ejecutivo no puede sobrepasar los límites que le marca el decreto legislativo que lo ampara, la ley en sentido formal que lo ampara. Y entonces esa discusión pues se veía venir
Desde que se estaba discutiendo esta semana la ley secundaria que finalmente se aprobó, se veía venir. ¿Por qué? Porque debía haberse sido más específico en cuanto a cuáles eran las actividades permitidas, cómo iba a quedar el tema de la circulación de las personas, porque iba a pasar esto. Y esto pues lo único que nos va a motivar es al control de la constitucionalidad de normas jurídicas y va pues a entrar en juego los pesos y contrapesos del Estado de Derecho. Es decir, tampoco nos debe escandalizar una situación jurídica como esta. Lo que sí ocurre es que tras ello hay un factor humano, hay personas que están autorizadas para circular porque la actividad a la que ellas se dedican aparece entre las actividades toleradas, pero que no pueden trasladarse. El que a última hora se emitan nuevas disposiciones en que los patronos tienen que proveerle transporte y que el transporte va a ser desde su casa al lugar de trabajo y viceversa, pues no me parece una medida que se pueda implementar de la noche a la mañana, y es una mayor carga para el empleador, quien está trabajando quizás en lo mínimo, y pues se le impone ahora una situación que lo va a conducir a un colapso empresarial. Entonces creo que si bien es cierto, son buenas las medidas en el sentido de impedir la pandemia, pero deben hacerse con discrecionalidad, deben hacerse con proporcionalidad, como toda restricción de derechos fundamentales. Muchos consideran de que detrás de todo esto también lo que ha habido es la necesidad de poder establecer, como bien ustedes reconocen, el tema de contener la pandemia, ¿no? Pero también sin pasarse llevando la parte legal. ANET, por ejemplo, su nuevo presidente Javier Simán decía: la salud es prioritaria, pero también nosotros vivimos y tenemos salud. Y tenemos salud, tenemos que comer, y para comer tenemos que trabajar todos los salvadoreños, decía Javier Simán. Bueno, es que todo eso es la parte de lo que decía el doctor Rodríguez, el tema de la proporcionalidad. Se trata de un equilibrio, es decir, tenemos que estar alejados lo más que podamos, y cuando no se pueda hay que tener un protocolo específico de cómo relacionarse, y en ese sentido el equilibrio es la clave. Entiendo yo que una especie como de negociación que se dio, entiendo que era: voy a restringir al máximo esta quincena para que la próxima quincena empezamos a abrir. A mí la verdad esa lógica tan simple no me cuadra. ¿Por qué? Pero porque el gran problema es que no sabemos realmente, y creo que el gobierno tampoco lo sabe, qué tan extendido está el virus. Solo sabemos que en la medida que se aumentan los tests, en esa medida se disparan los contagiados. O sea que claramente anda bastante por la calle. Y no nos da ninguna garantía ni ninguna seguridad el hecho de que en 15 días van a desaparecer esto. Y esto tiene mucho que ver por el hecho de que hay zonas en El Salvador que son muy apiñadas. Casas pequeñas donde están 5 o 6 claro, gente, vecinas unas a las otras, es decir, todos los barrios marginales, esas colonias que están en las afueras de la ciudad, lotificaciones y todo eso, tienen unos niveles de salubridad muy, muy delicados. Entonces, el que todos estén en su casa es casi la garantía que a toda la colonia le va a dar. Entonces, eso no necesariamente la puede parar en 15 días. Entonces yo creo que el gran problema acá es que no se ha tratado de hacer el equilibrio, sino que nos hemos ido a partir de unas decisiones que, visto desde fuera, parecen como dictatoriales, autoritarias, y que en lo fundamental a nosotros los abogados y a los que están preocupados por los derechos humanos, nos preocupa por ese carácter de ilegalidad que tiene lo que se está haciendo. La sartén, solo para cerrar ya y entrar al tema específico de cómo la Asamblea va a conocer el dictamen sobre el tema del doctor Quijano hoy en plenaria, la sartén está sobre las manos de
la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional. Entiendo que hay algunos recursos, ¿no? Sí, tengo entendido que se han planteado algunos recursos contra decretos ya vigentes. Pues, respecto del decreto ejecutivo número 22, ignoro si ya fue presentado algún recurso de ¿Qué curso habría, inconstitucionalidad? digamos, si un dado caso, admisión, Sí, restricción? todo dependerá de lo que se plantee en la demanda. Podría plantearse una demanda con medidas cautelares en la que se solicite que esas restricciones pues no tengan efecto mientras se tramite el recurso por parte de la Sala de lo Constitucional. Todo dependerá de lo que se plantee en la demanda. Bueno, lo importante detrás de toda esta serie de nuevas medidas es que como país logremos controlar el efecto de contagio que se tengan, y las restricciones desde luego van encaminadas a poder de alguna manera minimizar ese impacto, y por eso qué mejor y qué más importante es que usted use la mascarilla, y si no tiene nada que salir a la calle a que hacer, pues tampoco lo haga. Así es que desde luego vamos a darle siempre ese valor y esa posición a lo que verdaderamente está bajo la responsabilidad de nosotros como salvadoreños, evitar que ese número de contagios desde luego vaya ascendiendo. Así es que desde ya, ese es lo que tenía que aprovechar, hablarlo con ustedes. Les pido las disculpas porque sé que no era el tema, pero como juristas tenía que conocer un poco la opinión de ustedes. Bueno, ayer se informó que este día se va a realizar a eso de las 9 de la mañana una sesión plenaria especial para conocer el dictamen de la Comisión Especial de Antejuicio contra el doctor Norman Quijano. El pasado lunes, luego de escuchar los últimos alegatos de la Fiscalía y de la parte de ustedes, desde luego se acordó emitir un dictamen favorable, consignando que existe lugar a formación de causas para el desafuero del doctor Norman Quijano. Veamos, doctor. Gracias, Ernesto. Fíjese que este es un caso un poco, llamémosle sui generis. Es un caso que la Fiscalía envía al Congreso y manda un llamémosle requerimiento de como 150 páginas, con anexos como de 400 páginas, y cuenta una historia novelesca que según ellos arranca en el 2003, continúa en el gobierno del presidente Saca, sigue con el gobierno Funes, sigue con el gobierno Sánchez Serén, y resulta que en toda esa historia, la participación del doctor Quijano queda reducida estrictamente a una reunión en un templo evangélico, una red de pastores, y eso es toda la participación que tiene el doctor Quijano en esta gran narrativa que tiene el Congreso. No manda prueba adicional, simplemente lo que manda es la declaración de un testigo criterial con una característica moral muy, muy deficiente. El tipo en su confesión, porque pedimos la confesión de él original, y él confiesa haber cometido 20 asesinatos, confiesa haber hecho bastante más, extorsiones, secuestros, etc. Entonces, a este delincuente se le da impunidad total por el lado de la Fiscalía, impunidad total. Y no solo le quitan la pena de cárcel, sino que además le quitan la responsabilidad civil, que como me explicaba el doctor Rodríguez, eso la Fiscalía no tiene facultad de hacer. Pues ese testigo es la única prueba que hay, y ese testigo presenta como prueba para validar lo que decía un video que es muy mala calidad, realmente no se puede distinguir realmente qué es lo que pasa. Y lo más grave, no se entiende lo que dicen. Entonces la Fiscalía contrata unos expertos y pide que hagan una transcripción, tratando de escuchar mejor qué es lo que dicen. Y hacen la transcripción, y efectivamente la Fiscalía presenta esa prueba, pero en esa transcripción no sucede nada que sea delito. Lo que está ahí es una sesión como que estemos acá nosotros, y yo soy el candidato presidencial y le esté exponiendo mi plan de gobierno por si gano. Y en mi plan de gobierno, si yo estoy con cafetaleros, hablo de la política del café. Claro. Si estoy con gente que tiene que ver de trabajo social, con pandilleros, como es el caso de los pastores, hablo de la prevención social, de la rehabilitación, y qué voy a hacer para el tema de
de esa prevención social en los territorios. Entonces lo que hace es una explicación de los programas que ya estaban en el Plan País, que es el documento de la campaña de él, y no hay oferta en dinero, no hay oferta específica a ninguno de los que estaban en esa reunión, ni nada de eso. Entonces, resulta que el fiscal de la comisión, cuando hace su presentación final, dice lo siguiente, dice, mire, el caso está tan mal planteado, dice el fiscal, está tan mal planteado que este caso seguramente el doctor Quijano lo gana en los tribunales. Entonces está tan mal planteado, dice él, que yo la verdad no puedo decir nada más, pero creo que lo mejor es que lo desafueren para que resuelva esto en los tribunales, el fiscal. Los miembros de la comisión... Una postura, perdón que lo interrumpa, una postura lógica y en consecuencia de lo que usted está planteando, ¿qué es lo que existe? ¿O es que verdaderamente están de alguna manera aceptando de que no hay mayores...? Es que no hay prueba, es lo grave. Yo inclusive cuando hice la réplica de lo que el fiscal decía, le dije, que es al revés. Si aquí lo que prevalece es la presunción de inocencia. Pero también hay un testigo criteriado que lo señala. Pero ese testigo criteriado ya le expliqué yo. Ese testigo criteriado presenta un video, ¿verdad? Se transcribe el video y ni en el video ni en la transcripción hay un delito. Lo que sucede ahí es que el testigo criteriado da una confesión en el 2016, narra esa reunión y la narra igual de lo que tiene el video. Lo narra igual que lo que dice el pastor que fue el anfitrión de la reunión. O sea, todo eso coincide. Pero de repente la fiscalía lo manda a llamar en enero de este año, le pide una ampliación y en la ampliación el testigo criteriado le agrega una cantidad de flores al asunto que no tienen prueba. O sea, le mete un chanfle como que fuera con intención, pero no la valida, no hay prueba adicional. Entonces, lo que nosotros siempre sostuvimos es que si bien es cierto, la comisión tiene un carácter político, porque el Congreso es político, pero ya la Sala de lo Constitucional ha insistido que las resoluciones de antejuicio, tanto en la comisión como en el Pleno, tienen que tener una base de razón jurídica. Y sin embargo, a pesar de lo que le estoy diciendo, el fiscal dijo, mira, aquí no hay prueba, esto es un desastre, sin embargo pido que lo condenen. Eso no es así. Entonces nosotros hicimos el alegato, el doctor, que creo que él va a explicar bastante bien, inclusive explicó la contradicción del único testigo que la fiscalía tiene. O sea que al final resulta que el testigo no tiene credibilidad y no obstante eso, la comisión, claramente por decisiones de la cúpula del partido FMLN, por un lado, y desconozco si hubo una decisión de cúpula en el caso del diputado Beltrán Bonilla, entonces dan esa votación 3-2. Entonces esperamos que ahora eso se pueda aclarar mejor en el Pleno y esperemos que se pueda tener un resultado justo. Doctor, y ya me voy a quedar desde luego con el doctor Rodríguez, porque no sé si queremos un poco agregarle, pero quiero... Yo me tengo que ir, sí, porque sé que usted tiene otro compromiso y tiene que desplazarse y quiero aprovechar desde luego su tiempo, doctor Bertrán. Hoy por la mañana el acuerdo será escuchado por el Congreso y ahí se va a decidir si le es retirado el fuero al doctor Quijano, como en su momento lo ha solicitado. ¿Qué espera entonces? ¿Cómo será en este caso la deliberación si hay un acuerdo? ¿Será el Congreso en todo caso que va a aprobar Sí, claro, tiene que ser él. Lo que nosotros esperamos es que cuando se demuestre esto que yo le estoy diciendo a usted, que el video, no hay tal video, y que en el decir del video no hay un elemento para considerar un delito, entonces creemos que ya todas las fracciones en Pleno, cuando lo vean claramente de qué estamos hablando, se van a dar cuenta que realmente no hay mérito, no hay indicio, no hay prueba para que esto para que se le pueda desaforar al doctor Quijano. Entonces nosotros estaríamos apostando a que ya una vez todos los diputados lo puedan ver y evalúen lo que estamos diciendo, tengamos ya
una reconceptualización de la petición de la comisión. Ahora, las posturas de los partidos como Gana ha sido contundente de poder de alguna manera sí encontrar culpable en este caso al acusado. Puede ser, pero mire, lo que o pasa hay, con, o hay intereses de carácter político, Gana, porque son varios los casos, ¿no?, que se han conocido. Lo que pasa con Gana, por ejemplo, es que Gana no participó de la comisión. O sea, ninguno de los diputados de Gana quiso ser parte, o no lo dejaron ser, no lo sé. Pero han estado activos. Sí, pero desde fuera. Entonces yo creo que ahora que vean lo que se va a plantear, y ellos que no han sido parte de la cuestión, creo que son de los más interesados. Vamos a ver cuál es la posición que van a tomar, pero yo creo que una cosa es la animadversión política que yo puedo tener hacia un partido, en este caso, y otra cosa es ya el elemento de justicia en relación al ser humano, Norman Quijano, que como le digo, no hay prueba, no, de verdad se lo puedo decir, y yo creo que Delmer va a insistir. Ampliar esto, sí, lo vamos a ampliar. Pero lo que le quiero decir es que no hay prueba, no hay nada que pueda realmente justificar que haya una persecución penal contra Norman Quijano. Doctor, en un principio, cuando se dieron a conocer negociaciones no solo en este caso que se involucraba el doctor Quijano, salió involucrado también el actual alcalde Ernesto Mason, salió también el caso conocido del exministro de Gobernación. Así brevemente, ¿por qué el doctor Norman Quijano sí tiene, digamos, esa ponderancia de la cual estamos hablando este día para ser tratado, y por qué los otros casos no? La Fiscalía, dentro de lo que mandó un montón de pruebas que no era pertinente, pero le permite a uno hacerse una idea de las cosas. La Fiscalía manda la prueba de los funcionarios del FMLN que hacen ese acuerdo, y allí sí creo yo que hubo fraude, un acuerdo para que violentaran a los posibles votantes de Arena en la primera vuelta. Y luego saca unas grabaciones de 2016, hay que recordar que el caso que estamos viendo, el 2014, presenta unas grabaciones telefónicas del 2016 que explican reuniones de funcionarios del gobierno de Sánchez Serén con pandilleros, porque no tienen nada que ver el doctor Quijano. Y presenta después otros videos del 2015, donde el doctor Quijano ya no era candidato presidencial y no tiene nada que ver en todo esto. Entonces, aún los miembros de Arena que salen en algunos de estos videos no tienen relación con el doctor Quijano, porque es que lo que la Fiscalía ha querido construir es que Norman era como el jefe del gran grupo de Arena haciendo los acuerdos con las pandillas, y eso no es así. Probablemente si se hicieron esas conversaciones tienen otro canal, pero la Fiscalía no ha acusado a ese canal, y no sé por qué, pero no es Norman. Es decir, el punto, Norman tiene una acción específica en esa reunión, y eso es todo lo que hay. ¿Y esa mención que se escucha en el video de los $100 millones? En los 100 millones se refieren a que en el gobierno del presidente Funes había una asignación presupuestaria de 100 millones que no se usó. Y en el plan de gobierno de Norman hablaba de que se iba a crear una partida presupuestaria para dedicar recursos a los municipios afectados por la pandilla, para que estos municipios pudieran hacer trabajo de prevención social. Eso fue lo que se hizo. Ok, me voy a hacer una pausa. Sé que tiene un compromiso más, doctor. Le agradezco muchísimo que me haya permitido, desde luego, tener como un adelanto de lo que vamos a conocer hoy en la sesión plenaria de las 9 de la mañana. Me quedo con el doctor Rodríguez también para terminar de complementar esta primera parte del programa, porque en la segunda parte, amigos televidentes, hemos invitado al secretario general del partido Vamos, Josué Alvarado, con quien vamos a conocer también la postura que tiene y asume este partido político con varios temas de los cuales están hoy en el ambiente político de país. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Son las 7:01. Gracias a usted por estar, desde luego, siempre muy atentos al desarrollo de nuestra entrevista. Y aprovecho también para decirles a ustedes que se mantengan pendientes de todos nuestros noticieros y espacios en los cuales vamos a estarles dando a conocer cómo se desarrolla precisamente este primer día, donde el país amanece desde luego con nuevas restricciones, precisamente para contener el número de contagios de la pandemia del coronavirus. Por esa razón es importante que también nosotros acompañemos este esfuerzo que como país debemos hacer. Sin duda alguna hay algunas discusiones que también estamos en la obligación como medio de comunicación planteárselas a ustedes para que conozcan qué es lo que está pasando en el país a raíz de esta situación. En este programa también estamos abordando el proceso de antejuicio, que para este día se conozca cuál será el resultado a partir de la presentación que va a hacer la comisión especial que investigó el caso a la Asamblea Legislativa para saber si hay concurrencia de votos para el desafuero. La comisión de antejuicio emitió un dictamen favorable, la cual la Junta Directiva desde luego ya fijó para este día lo que es la sesión plenaria, y si el pleno alcanza, fíjense ustedes, 43 votos, se le va a retirar el fuero y el doctor Norman Quijano enfrentará en un tribunal los delitos de asociaciones ilícitas y fraude electoral. Si no alcanza esos votos, el doctor Quijano va a mantener lo que sería su fuero como diputado. Así es la situación, ¿cierto, doctor? Sí, así es. Ernesto, yo creo que hay que comenzar expresando la naturaleza y los alcances del proceso de antejuicio y el fuero constitucional. Solo leo un párrafo de una sentencia de la Sala de lo Constitucional del 17 de enero del 2000, que es el amparo 549-98. Señala en un párrafito, dice que el antejuicio es un instrumento habilitante de un proceso penal donde se conoce y decide sobre el hecho punible cometido por funcionarios, revistiendo el carácter de garantía contra la ligereza. Es decir, que el proceso de antejuicio no es un mero trámite, el proceso de antejuicio no es simplemente pasar el caso a los tribunales y allá que se decida, seguro que allá va a ganar el doctor Quijano, etcétera. No, es una garantía. Y como tal, la misma Sala de lo Constitucional expresó en el amparo 673 del 2014 que el proceso de antejuicio está inspirado también en principios constitucionales que informan el proceso penal, entre ellos la presunción de inocencia, que implica que del análisis de la prueba que se presenta, pues deben aparecer indicios o fundamentos para que continúe el proceso ante los tribunales, y por lo tanto no se trata de un simple trámite el proceso de antejuicio. Resulta que, como bien lo planteaba el doctor Bertrán Galindo, el hecho que se le imputa al diputado Norman Quijano, la Fiscalía lo circunscribe específicamente a una reunión celebrada a inicios de marzo de 2014. Ahí lo que había era un evento de acción de gracias de la Red Nacional de Pastores. El video que menciona el doctor Bertrán Galindo es la única prueba objetiva, directa, de lo que ocurrió en ese evento. La Fiscalía envió el video, no hay más, porque si bien aparecen más DVDs y más videos, no tienen nada que ver con el caso. La Comisión de Antejuicio los observó y no tienen nada que ver con eso. ¿Ustedes siguen sosteniendo que las pruebas no son, digamos, no están bajo esa categoría de ser admisibles? No, más que eso, no son pruebas realmente, porque una prueba es que debe acreditar el hecho, Y entonces, si el video es la única prueba directa, lo que acredita el video es un acto electoral lícito, la presentación de un programa de gobierno. Usted mencionó, Ernesto, que había un testigo criteriado. Sí. Entonces, de hecho, es el testigo criteriado Noé. De clave Noé, exactamente. De clave Noé, ¿verdad? Porque es criteriado, ¿no? Sí, exactamente. En el video, que por cierto, no recuerdo si tiene una duración como de 28 minutos, según el mismo parte judicial, registra una supuesta reunión en la que estuvo el doctor. Exacto. Y donde, y por cierto, fue como ya lo dijeron ustedes, con pastores evangélicos,
cuando él era candidato, creo que en el 2014, ¿verdad? Exactamente, 2014. exactamente. Y la Fiscalía envió una transcripción elaborada por un aperito, y de la transcripción y de ese video, lo único que se acredita es la presentación del programa Plan País. No hubo más reuniones, no hubo ni una reunión previa ni una reunión posterior. Ese video que acredita esa reunión de marzo de 2014, en noviembre de 2016 y diciembre 2016, que fue la fecha en que se le otorgó a este delincuente criteriado Noé el criterio de oportunidad por los casi 20 homicidios cometidos, ahí hace referencia el testigo clave a esa reunión en la red de pastores. Sin embargo, si se lee esa declaración de noviembre de 2016 y de diciembre de 2016, pues es coherente con el desarrollo de la reunión que contiene el video. El testigo clave Noé menciona en la declaración del 2016 cómo se gestó la reunión, y menciona el testigo Noé que esa reunión lo invitaron a un culto de acción de gracia en la cual estarían los pastores y gente de toda la iglesia a la cual él asistía. Entonces, así es como se gestó en las declaraciones de noviembre de 2016 y diciembre de 2016 esa reunión. Esa reunión es coherente con la declaración del testigo Valdés, que también declaró ante la comisión, que mencionó que se trató de un evento de acción de gracias que ellos habían organizado y que llegó ahí, pues, el entonces candidato presidencial Norman Quijano. Esa versión, que aparece en dos declaraciones de Noé, la declaración de noviembre de 2016 y diciembre de 2016, que es coherente con el video, que es coherente con la declaración del testigo Valdés, cambia en la declaración de este año, de 17. ¿Por qué cambia? Eso, pues, tenemos que siempre analizar la declaración de un testigo criteriado a la luz de las otras pruebas. ¿Por qué? Porque es un testigo interesado. A ver, cambia para complicar. Cambia para incriminar al diputado. Para complicar más a su Exactamente. A su defendido. Exactamente. Es toda la versión presentada en contra del doctor Norman Quijano en esta solicitud de desafuero está basada en la declaración de enero de 2020, en la que cambia todo el panorama. ¿Qué postura tiene la Fiscalía alrededor de ese elemento que sin duda alguna... La Fiscalía cuando mandó la solicitud de desafuero envió solo esta declaración. Entonces, si usted toma solo esta declaración de forma aislada, y entonces dice usted, aquí ha pasado algo. ¿Cuál debe de ser entonces tomada en cuenta a la hora de... las dos se tomaron en cuenta entonces para poder dictaminar la comisión? Se solicitó y fue una solicitud que también hizo el fiscal especial de antejuicio a la Fiscalía General de la República, que como la Fiscalía decía que esta declaración de enero 17 del 2020 era una ampliación y se amplía lo que ya se declaró, no se cambia la versión de lo que se declaró anteriormente. Y entonces solicitamos que se enviaran anteriormente, porque tenía que examinarse la génesis de esta ampliación de enero 2020, y resulta que es diferente la versión presentada en 2016, cuando la Fiscalía negoció el criterio de oportunidad, a la declaración de enero de este año. Y la Fiscalía solo fundamenta la solicitud de desafuero tomando aisladamente la declaración de enero 2020. Fíjese, Ernesto, y vámonos al final de esa reunión, que en la declaración de noviembre de 2016 y de diciembre de 2016, el testigo clave Noé dice que después que hubo la presentación de los programas de reinserción, de rehabilitación por parte del entonces candidato Quijano, dice el testigo que lo anterior fue lo único que se trató, y luego de media hora que duró la reunión, se retiraron del lugar sin llegar a ningún tipo de acuerdo. Eso dijo Noé en el 2016. Eso es coherente con el video, porque en la transcripción del video menciona el aperito al final que se escuchan varias voces y se despiden, es decir, no hubo una reunión posterior.
el testigo Valdés, que es presidente de la Red Nacional de Pastores que organizaba ese evento eucarístico, menciona que no hubo reunión posterior y que no se acordó nada. Entonces, la declaración de Clave Noé en noviembre y diciembre de 2016 es coherente con el video y la transcripción, es coherente con la declaración del testigo Valdés. Sin embargo, en la ampliación de enero de 2020, Clave Noé habla de una reunión posterior, que él no presenció, sino que fue otra persona y que esa otra persona le contó lo que el candidato Norman Quijano les había prometido. Entonces eso contradice flagrantemente su declaración del 2016 en la que él dijo: terminó el evento, nos despedimos y no se acordó nada. En 2020 ya aparece mencionando que inmediatamente después que terminaron, Norman se pide una reunión con otra persona y que esa otra persona le comenta, ya un testigo de referencia, ni siquiera un testigo directo, le comenta que sí llegaron a acuerdos, que sí les hizo promesas, etcétera. Es decir, tenemos que examinar integralmente si es creíble el testimonio de la ampliación de Clave Noé. Hay un elemento, digamos, como casi común encontrarlo dentro de la versión popular cuando se trata de medir los alcances que tiene, en este caso, las relaciones que tienen los partidos políticos, los candidatos, frente a estos grupos delictivos en campañas electorales. Para nadie es un secreto de las negociaciones que se establecen. De hecho, tenemos como también sumado a otros, que los cuales yo mencionaba anteriormente. De hecho, están judicializados. Está el caso del está el caso en particular del alcalde actual, está también el del ministro quienes por cierto se les dio una fianza para poder ser procesados, entiendo, el proceso a ellos en libertad. ¿Cómo cala esto si al final de cuentas la población está clara de que los políticos han logrado establecer negociaciones? Y no hablo solo a nivel de eso, sino que también hasta de las alcaldías como tal, con estos grupos delictivos. ¿Qué es lo que ¿Pesa ocurre? o no pesa dentro de esto? No pesa. ¿Sabe por qué? Porque lo que ha ocurrido en este caso es que en la teoría, la hipótesis que la Fiscalía pretende presentar es de una sucesión de negociaciones que se remontan hasta 2003 y que se proyectan incluso posteriormente al evento electoral del 2014. Y lo que hace la Fiscalía es insertar dentro de su hipótesis la reunión del doctor Quijano. Resulta que, siguiendo con las contradicciones, Ernesto, resulta que a la reunión a la que acude el diputado Quijano, el entonces candidato Quijano, la Fiscalía le asigna que es la 6ª reunión. Lo que está tratando es de presentar una hipótesis que hubieron más reuniones. Resulta que la 5ª reunión es una reunión en la declaración de Clave Noé de noviembre de 2016 y diciembre de 2016. Esa 5ª reunión es en la iglesia anglicana, en la que estaban presentes representantes de otro partido político que no era Arena, y me refiero específicamente al FMLN. Es decir, eran los contrincantes del doctor Quijano en ese momento, y entonces, ¿cómo va a tener relación una 5ª reunión que mencionan Clave Noé con una 6ª reunión? Es decir, el orden sucesivo no es lógico. Y resulta que la 5ª reunión que presenta Clave Noé en enero de este año es otra. Es otra, no la 5ª reunión original. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La Fiscalía ha separado los casos. Tenga en cuenta que la Fiscalía no menciona en el requerimiento
del diputado Quijano, teniendo que haberlo dicho, quiénes eran los coautores, porque la Fiscalía no dice que el doctor Quijano es autor. Todos los acusados o indiciados son diferentes. Ok, son veamos dos procesos este elemento completamente también. diferentes. Todo lo por cuestiones de tiempo, porque ya se nos Claro. está agotando, doctor, y le agradezco mucho que nos acompañe para poder tener de primera mano qué es lo que se espera para hoy en esta sesión plenaria. Casi por lo general, todos los implicados y los políticos dicen que todo esto es una, acción orquestada para poder dañarlos políticamente. Si esto es así, me pregunto qué hay detrás de todo esto para, en el caso del doctor Norman Quijano, sea considerado libre o inocente. Bueno, la carencia de fundamento en la solicitud. Es decir, no hay ningún elemento probatorio. La segunda es que hay un interés de creerlo. Recordemos que, él es el diputado que han más habido votado. Pronunciamientos muy fuertes, incluso del gobierno, del presidente Nayib Bukele. Sí, pero especulan respecto de un video. Siempre todos dicen, hay video, e incluso utilizan el plural diciendo hay videos, y no hay. No existen esos videos. Es decir, si nos mantenemos simplemente a nivel de un tweet, si nos mantenemos simplemente a postear en redes sociales una frase, obviamente podemos decir lo que sea sin ningún fundamento. Pero si lo que presentó la Fiscalía no acredita en ninguna forma que el entonces candidato presidencial, hoy diputado Quijano, haya cometido fraude electoral o haya cometido agrupaciones ilícitas, porque basta leer las disposiciones legales y vemos que no se probó que el diputado Quijano haya pagado porque votaran por él. No les prometió ningún beneficio personal o particular, dice la ley. Tampoco se trata de que él financió agrupaciones criminales. No se trata simplemente de que él promovió la permanencia de agrupaciones criminales. Es decir, no hay ningún elemento que fundamente el que esto pase a tribunales, que esto pase y que la declaratoria sea que haya lugar a formación de causa. Ustedes como parte defensora, ya para cerrar, vámonos desde luego ya nos terminamos nuestro periodo del tema. Para este día la sesión plenaria está programada para las 9 de la mañana. ¿Va a tener que escucharse las partes o solamente el informe de la comisión? No, se le da lectura al dictamen y luego se le da las partes, primero el fiscal y luego la defensa para que presenten sus alegatos. Dice el reglamento interior de la Asamblea que por 1 hora, pudiendo ampliarlo la presidencia. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. No, muchas gracias Rodrigo. por la invitación. Qué gusto tenerlo acá y conocerlo personalmente, el doctor Delmer Rodríguez. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, Ernesto. Parte del equipo de defensores del doctor Norman Quijano, a quien se le acusa precisamente de haber establecido negociaciones con grupos delictivos en el 2014 cuando él fungía como candidato a la presidencia. Me voy a la pausa. Cuando regresemos conversamos con don Josué Alvarado, secretario general del partido Vamos, sobre temas de coyuntura, temas de país también. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a usted por estar con nosotros. Continuamos en esta segunda parte del programa haciendo análisis pertinentes sobre los temas que están rodeando la actividad política de nuestro país, especialmente en el marco de esta nueva emergencia que entró en vigencia a partir del día de las 0 horas y que sin duda alguna hay medidas muy restrictivas que están de alguna manera dando un panorama bastante rígido para mantener la cuarentena y poder de alguna manera contener el número de contagios de casos de coronavirus. El Salvador, según la titularidad, al mínimo tras nuevas restricciones. Se cierran más cadenas productivas y no hay circulación de buses. Decreto solo recoge parte de las órdenes de la Sala de lo Constitucional, que sí es parte de la discusión que al inicio del programa pues teníamos con la presencia de los dos abogados. Hoy acá en el estudio quiero darle la más cordial bienvenida a don Josué Alvarado, secretario general del partido Vamos,
a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Josué. Gracias, Ernesto, por esta oportunidad de saludar a todos los salvadoreños y estar en tu prestigioso programa. Bueno, esta cuarentena nos ha venido a cambiar muchas cosas a nosotros. Ahora también lo vemos con su barba, ¿no? Sí. A ver, doctor, don Josué, ¿cuál es como partido político, qué postura tienen ustedes frente a este nuevo modelo de restricciones que se han planteado para poder contener el COVID-19? ¿Cómo ustedes están examinando esta situación? Sí, nosotros hemos estado dándole seguimiento y acatando todas las disposiciones del Ejecutivo. Sabemos que todo esto se hace en favor de prevenir pues el contagio y todo eso. Sí entendemos que la parte es crítica porque hay que cuidar a la gente, pero de alguna forma también se tiene que trabajar para el cuidado de que las empresas que generan los empleos y el sustento de cada persona no se terminen, porque esta situación es crítica, digamos, para la mayoría de empresarios y pequeños, grandes, como sea, porque es una situación bastante difícil. Y yo creo que en esto es bien importante y siempre nos hemos pronunciado nosotros como salvadoreños que tenemos que dejar las banderas políticas, porque la crisis que vive El Salvador y que es mundial es algo que debemos de unificarnos para no tener margen de error en las políticas que se vayan a tomar, porque el país ya venía con una situación difícil en los años pasados, las razones que hayan sido, pero ahora con este fenómeno que nos está golpeando de la pandemia, es una situación de que nos exige y nos demanda más a la clase política, al Ejecutivo, llegar en puntos de acuerdo, buscar a los mejores en diferentes áreas y temas para poder nosotros sobrevivir a una crisis que si no la caminamos bien, nos pasará la cuenta después de todo esto. ¿Se han estado haciendo bien las cosas a su criterio? Bueno, digamos, mira, en términos de cómo contener el contagio. Sí, de alguna manera es algo que como medios de comunicación, como periodistas, también hemos logrado palpar, reconocer el pulso de la población y de algunos sectores, de reconocer que se han hecho cosas muy positivas también dentro de esta contención, ¿no? Una característica de Vamos especialmente es de que lo correcto se aplaude, y nosotros creemos que las medidas tomadas por el Ejecutivo han sido acertadas. Uno de los países quizás que salimos pronto a parar el ingreso de vuelos y todo eso, a tener más controles en la población, son acertadas. Siempre vemos que en las medidas tomadas siempre hay algunos abusos, algunas cosas que van existiendo y que la gente lo publica y lo dice, pero en general para nosotros como Vamos, han sido bastante acertadas todas las políticas que se han tomado, empezando del cierre pues de ingreso, digamos, de vuelos y de personas de otras partes del mundo. A ver, de alguna manera en este nuevo decreto número 22, haber restringido el tema del transporte colectivo, no hay taxis, no hay Uber, no hay otros, digamos, negocios abiertos. De alguna manera esto, para algunos políticos y también versados en la materia jurídica, establece que esto no es más que una ley de restricción de derechos constitucionales disfrazada, como en su momento lo dijo, por cierto, un diputado del Partido Arena. ¿Comparten ustedes? Mira, yo, y voy a ser bien honesto, nosotros... Usted es empresario, ¿no? Sí, mira, sabe muy bien en la impacto parte, que el impacto que va a hacer a la economía, y si las acciones que estamos tomando no tenemos o no pensamos hacer medición del efecto que va a tener, yo sé que se ha estado haciendo campañas de educación de la población porque es necesario hacerlo. Porque yo soy del que creo que una situación de esta, llevando esas medidas, como dejando con la libertad, siempre nos va a dar dificultades. Porque vaya, por ejemplo ahora, y yo lo he dicho, si hay una privación, digamos, total de las personas para que puedan movilizarse a su empleo, a su trabajo, cualquiera que fuera, va a llegar un momento que
habrá escasez económica y de vida, digamos, de alimentos, que podemos tener resultados difíciles, el vandalismo y todas las cosas que se pueden venir a causa de eso. Es por eso la importancia de ir midiendo todos estos efectos que puede traer, como el hecho de ahora, pues las restricciones que han sido más fuertes empezando este día, que esperamos pues de que tenga un resultado positivo en que no haya multiplicación en el contagio, pero sí sabemos que económicamente a nivel de empresa va a ser desgastador, como ya lo ha sido el tiempo que lleva, ¿verdad? Usted es una persona también que maneja muchos números. Hablamos de 3.000 millones de dólares que están ahí abiertos para salir a buscar precisamente ese dinero en el medio de toda una situación de país, en medio de una situación mundial en la que sabemos que no solo nosotros como país podemos estar complicados, ¿no? Sí, y mira, y es buen punto porque sabíamos antes de que podía darse esas prestaciones o esas demandas económicas de los países, pero ahora todos, hasta los que dan la plata, están en una crisis. Entonces, y la situación ya venía bien apretada para nosotros, pero para mí la preocupación que tengo, y bastante fuerte, ya sabemos que se han aprobado, digamos, los 3.000 millones, 2.000 y ahora reciente 1.000, que de ello quizás haya recibido unos 389 millones ya el gobierno, pero es importante que tanto las instituciones puedan tener influencia de ver cómo se hace el manejo de estos fondos, porque el país queda a un nivel de endeudamiento basado al PIB prácticamente como el 85%. Los márgenes que tenemos nosotros, ya veníamos con una carga, digamos, con un déficit, y ahora con todo esto se nos complica, y si no hacemos un buen trabajo, este país se verá en dificultades mayores de las que hemos tenido. Y yo por eso es el llamado que hago a la clase política y al Ejecutivo, verlo minuciosamente, cada detalle en la parte económica, que esa parte, porque si nosotros caemos en un default, que no podemos pagar y todo eso, que ya incluso en este momento nos está costando encontrar esa plata que ya está aprobada, por lo que tú también decías, que todo el mundo está buscando plata. Todos están detrás de plata. ¿Y a dónde pondrán la plata? A los que haya menos riesgo, ¿verdad? Claro. Se la van a dar. Y de ser así, entendería yo, sin pretender ocupar el puesto de economistas, pero lo escucho de ellos, decir de que realmente lo que estaríamos buscando es algunos fondos con ciertas restricciones o con ciertas exigencias, como es el tema de ver la parte de impuestos, ¿no? Que tampoco es una buena... Y es otra cosa. Que tampoco es una buena ley para lo que queremos ser como los país. Los que nos van a dar la plata o prestar la plata van exigiendo, claro. Ok, tienes que subir el IVA, tienes que, en la parte fiscal, es un golpe que viene a la población. Si es que aquí, por eso es que digo yo que tiene que haber un balance y un análisis bien profundo, porque recibimos la plata, pero vamos a apretar con impuestos, subiendo el IVA, impuestos sobre la gasolina, impuestos más sobre telecomunicaciones y una variedad de impuestos para poder calificar. Aparte de eso también la reducción del gasto público, que están casi pidiendo que se reduzca a 900 millones de reducción en el gasto público, y todo eso viene a complicar en lo social a la población, y es por eso que hay que sentarse, verlo minuciosamente para poder sobrevivir. Si ya como veníamos había una exigencia del país de trabajar y hacer bien las cosas, ahora con esta crisis se nos ha multiplicado más. Ok, hay que reconocer que el manejo de la contención en parte ha sido muy bien evaluada por la población. Hay sondeos que muestran que precisamente las autoridades han actuado de la mejor manera, pero también está la parte económica, que sigue siendo como el grito puesto en evidencia por algunos sectores empresariales, que dicen que realmente hay que combinar ambas cosas. De hecho, creo que bajo esa misma consonancia usted lo ha venido planteando. Sin embargo, el gobierno dice que primero es la salud y después la economía. Quisiera conocer la opinión suya en el curso de lo que tenemos todavía para conversar de esto. Me voy a la pausa, 7:32. Gracias por sintonizar.
Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Yo me quedo en casa. Sé un héroe 503. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con don Josué Alvarado. Él es un empresario y también secretario general del partido Vamos. Y estamos haciendo un examen sobre las diferentes acciones que se están generando alrededor de toda la emergencia que vive el país para contener el tema de la pandemia y el número de contagios. Y sobre todo a partir de estas nuevas disposiciones que entraron en vigencia a partir de este día y que de alguna manera restringen la circulación del transporte colectivo, el transporte selectivo, y esto que sin duda alguna ha venido a afectar grandemente lo que sería esa cadena de desplazamiento y sin duda alguna de suministros para lo que pueda haber para las personas. Podrán salir solo 2 días de a la semana a hacer las compras. Ahí estamos mostrándoles a ustedes que sin duda alguna ya tendrán lo que significa ese mecanismo. Es el último número con el cual usted encuentra en el número de su DUI después del guión, y con base a ese pues usted puede desplazarse para poder hacer todos los mandados que tenga que hacer, especialmente si justifica que los necesita hacer, como es la compra de sus alimentos, medicina u otras situaciones. Recuerden que también esta nueva restricción implica de que usted no puede pasar de un municipio a otro para que desde luego no se estén generando ese número de contagios como tal. Bueno, le decía que alrededor de toda esta discusión, don Josué, sin duda alguna, y usted siendo un empresario también, hay 2 versiones. Una que se recoge del lado del sector empresarial, que dice que las medidas ante el COVID-19 no deben de ser tan arbitrarias, porque también hay que pensar en el día de mañana cómo estará la economía. El gobierno se defiende y dice, bueno, primero la salud y después la economía. ¿Qué piensa usted al respecto? Mira, en esta parte se tiene que hacer un balance, porque definitivamente es importante es la prioridad la vida de las personas. Pero cuando digo un balance, porque también si nosotros nos vamos a solo esa posición, lo que viene después va a terminar siendo el remedio que estamos aplicando, puede venir a ser también negativo. ¿Por qué? La gente en la depresión, cuando ya no hay recurso para alimentación, ya no hay alimento para los bambinos, los niños que tengan, y todos esos grupos familiares que van a ser afectados directamente porque han perdido un empleo, y no digamos a nivel de todas las pequeñas empresas, las empresas, los impactos que van a tener económicamente, pero en sí la población. Por eso es que yo siempre lo estoy diciendo, de que tenemos que balancear esa parte. Si nosotros nos vamos solo al extremo de cerremos, bueno, lo que está pasando ahorita, ¿qué pasa 2, 3 semanas más tarde? Cuando en esos hogares que tienen un grupo familiar ya no hay un ingreso, ya no hay, digamos, alimento. Yo sé que en oportunidades, y lo hemos sugerido en oportunidades nosotros como Vamos, que hayan canastas básicas, que hayan de alguna forma un apoyo a esta familia, pero aparte solamente el encierro ya te trae problemas emocionales, problemas de familiares internos. Por eso vemos que a nivel de todo el mundo el dilema que hay, la economía, lo que está pasando en Estados Unidos con el gobierno del señor Trump, que dice, abrimos, y esa es la lucha que se quiere. Muchos gobernadores ya lo están haciendo porque saben que el impacto después de todo esto, la pérdida de empleos, el cierre de empresas, va a ser muy difícil para recuperar esos empleos, y mucha gente se quitarán la vida, harán cuantas cosas por esa depresión misma de no tener un empleo. Usted es empresario, lo he venido recalcando, no sé si voy a ser infidente. ¿Cuánto ha impactado en sus empresas, sobre todo tratándose de ver de que su mercado también lo tiene, no solo en El Salvador, sino que también en Estados Unidos y otros mercados, ¿no? Sí, mira, yo quiero decirte, gracias a Dios, el impacto, por ejemplo, en Estados Unidos. Y lo quiero ver desde el punto de vista de la experiencia simulada, porque otros a lo mejor lo estén pasando, no eso, no por hacerlo directamente. Mira, bueno, gracias a Dios, estamos en un rubro, pues, de alimentación. Que no se ha visto demasiado. Sí, porque nosotros estamos envueltos en agricultura, tenemos cultivos intensivos de maíz, procesamiento y distribución. Para todos ellos hemos hecho protocolos
para con nuestra gente, porque gracias a Dios todas las bases que tenemos en Estados Unidos están operando a sabiendas que hay muchos que han cerrado porque han habido brotes de la epidemia, pero nosotros hemos ido adelante en la prevención, haciendo protocolos de saneamiento para las personas, y podemos decir que hasta aquí estamos operando y a full, pues, en producción en la agricultura y en lo que es aquí la manufactura y en la distribución allí en Estados Unidos. Y teniendo el impacto, pues, porque lo que está pasando aquí a nivel del mundo se está dando. Vemos nosotros la demanda de los alimentos ha sido creciente, los supermercados y todo eso no se dan abasto para poder suplir a toda la gente que está demandando alimentos allá en Estados Unidos también. Okay. Estados Unidos se apresta a abrir su mercado, ¿no? Lo dijo el presidente Trump en las últimas horas, hasta con la idea de poderlo abrir por completo, ¿no? Sí, fíjate que una de las características que quiero es mencionar, que a diferencia, bueno, son otros niveles. Por ejemplo, yo tuve un caso de una persona dentro de la empresa que no fue contagiada dentro de la empresa, sino que su familia en su casa había llegado el COVID. Entonces, cuando llega este problema, él nos dice a nosotros en la empresa, automáticamente lo mandamos a su casa, sanitizamos todos sus equipos y todo, y lo mandamos a su casa. Fue al hospital, salió positivo y lo mandaron a su casa con algunos tipos a su casa, y ahí habían su hermano, los 4 de la familia habían caído eso. Gracias a Dios sobrevivieron, pero las medidas tomadas de los hospitales o de los médicos allá, te dan medicamentos y te mandan a la casa, y fue la suerte de ellos que los 4 se han recuperado y ya él está trabajando de casa, pues, con nosotros, ¿verdad? Ok, sabemos que todo esto pasa por comprender que la situación a nivel mundial también es definitivamente impactante. ¿Ve en ese horizonte una luz que pueda de alguna manera poder ver resurgir una economía frágil como la nuestra, cuya dependencia sin duda alguna es con base a lo que no somos un país con recursos, sino que dependemos muchísimo de la asistencia, de la cooperación extranjera? Neto y todos los salvadoreños, yo espero que de esta crisis nuestros gobernantes, nuestro sistema político pueda aprender de que de esta situación vamos a salir si todos ponemos lo mejor de nosotros para poder salir. Mira, una situación me preocupa, yo no sé si a nivel del Ejecutivo ya se esté trabajando. Es cierto, tenemos de frente que ir con la contención y resolver el problema de la pandemia, pero ya en este momento el gobierno debería de tener personas capacitadas o preparadas en diferentes rubros. Hablamos de la agricultura, todo eso lo que envuelve, comercio y toda esa área para trabajar post. Y que soy bien honesto, tenemos que aprender a convivir con este virus, porque no es algo que de inmediato se acabó. Vamos a aprender a convivir con este virus, porque el virus va a estar por buen rato con nosotros hasta que salga una vacuna o una cura directa al problema. Y a eso hay que sumarle también que los especialistas y la misma OMS dicen, el número de letalidad no es de mortandad o letalidad, como lo dicen los especialistas, no es mayor si lo vemos en cuanto al número, ¿no? Sí, sí, pero todos... De hecho, tenemos 3 millones, creo que ahorita hay 3 millones en el mundo. 3 y pico. Y hay 200... Sí. Hay 260 o ya iba por... 260,000 muertos ya que van... Y el contagio pues se va dando... Bueno, Estados Unidos... Y la recuperación creo que anda por alrededor del 1,5 millones. Sí, sí, sí. Y yo en la parte que veía, yo no sé, algo tiene que pasar por la gente, de que hay unos que no están resistiendo, no están aguantando, claro, pero que otros sí, muchos están saliendo, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿verdad? Pues sí, ataca directamente, según los especialistas, a aquellos quienes en algún momento son más vulnerables al tener enfermedades, desde luego crónicas, ¿verdad? Deficiencias con el tema de insuficiencia renal, por ejemplo, los diabéticos, personas que están con algún problema de cáncer, etcétera. Bueno, me voy a hacer la última pausa comercial. ¿Cómo está el partido Vamos desde el punto de vista de su estructura política partidaria? Vamos a hablar un poquito, aprovechar estos minutos que nos quedan para poder refrescarnos también después de tantos temas que redondan precisamente en el marco de la emergencia que tenemos hoy en día. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por estar enviándonos sus comentarios.
con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para hacer un examen también de cómo está la actividad política en medio de esta emergencia por el COVID-19. Sin duda alguna, don Josué, el COVID-19 ha postergado acontecimientos de diversas índoles alrededor del mundo, ¿no? Las elecciones en algún momento el tema de llevar a cabo elecciones no ha sido la excepción. ¿Podría el COVID afectar el cronograma electoral en El Salvador? Mira, yo creo que de continuar la situación que tenemos debería de tomarse alguna acción, porque sabemos de que por hoy todo está parado, digamos, en la parte territorial. Los partidos no están haciendo sus actividades y ya nosotros nos hemos pronunciado en oportunidad, pero vemos de que el resto de partidos tradicionales no lo está viendo de eso, sino que ellos piensan que debe de ir. Y ya se ha pronunciado también el Tribunal Supremo Electoral que eso tendría que ser la Asamblea Legislativa que dé algún cambio o que se pueda generar algún cambio. De hecho, un magistrado del Tribunal Supremo Electoral dejaba entrever de que en todo caso es precisamente la Asamblea Legislativa, pero reconoció que cambiar las fechas de las elecciones sería una alternativa para enfrentar un poco el atraso, ¿no? Sí, se nos complica, pero esto va quizás dependiendo cómo vaya haciendo el comportamiento, porque ya, por ejemplo, se están dadas las fechas de hacer las internas de los partidos, las elecciones internas, y lo complicado que esto va a ser para todos los partidos, ¿verdad? No solo para nosotros, sino que todos los partidos llevar a cabo, si eso es para junio, por ejemplo, 28 de junio. Eso es difícil, ¿verdad? Entonces esperemos de que haya alguna acción, digamos, si estamos tomando acciones para proteger y ver pues protección de la gente, podamos tomarlas en este campo, ¿verdad? Quiere decir entonces que está porque se puedan postergar no solo el calendario, sino que las elecciones mismas. Sí, nosotros nos hemos pronunciado en eso, en esa línea. Ok. ¿El comportamiento político es cambiante? ¿Hacia dónde va el partido Vamos hoy con este nuevo escenario y cómo se perfila según lo que podemos tener casi a las puertas de estas elecciones si no se postergan? Mira, nuestra participación, nosotros hemos hablado claramente la posición que tiene Vamos, que es un partido de centro. Que vamos por la dignidad de las personas, de los ciudadanos, que eso nos importa. Y eso es bien básico. Nosotros en este proceso que se ha dado desde que empezó la pandemia, nos hemos puesto a las órdenes del Ejecutivo y hemos estado dando propuestas de apoyo a soluciones de las problemáticas que tiene el país. No nos hemos puesto a hacer detractores, sino que ver, porque yo en la parte, mira, yo estoy en esto no por lo personal que yo quiero algo para mí. Incluso yo no estoy programado a que voy a correr o voy a estar en campaña, o que esto que estoy haciendo ahora de dar la sede, digamos, si la requiere el Ejecutivo, de hacer un centro de acopio en nuestra base para poder presentarlo o llevarlos al Ejecutivo y que se puedan distribuir como empresa. Hemos hecho donaciones, ya casi 100,000 unidades de alimentos de los que procesamos, los hemos dispuesto en las manos del Ejecutivo. ¿Qué quiero decir con esto? De que definitivamente desde un principio de la crisis nosotros hemos estado en una posición de sumar esfuerzo a la problemática del país, no contrarrestar o hacer conflicto. Si somos claros que en lo que no estamos de acuerdo de lo que vaya haciendo el Ejecutivo, no lo vamos a callar, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, nos hemos manifestado en contra de eso. Por ejemplo, en el caso de nosotros pedimos transparencia en el uso de los recursos, mayormente que todos vendrán por vía de préstamos. Entonces tiene que las instituciones del país tienen que estar
ojo atento y el Ejecutivo con una transparencia para que todos los salvadoreños podamos saber dónde están yendo esos recursos. Y en eso estamos claros, lo demandamos y lo pedimos al Ejecutivo, la transparencia. En este caso de esta crisis, es importante, Ernesto, que el gobierno pueda ver cuáles son los rubros donde puede minimizar esos gastos y llevarlos a donde se están requiriendo. Hay gastos de publicidad, hay otra diversidad de gastos que se pueden reducir, porque ¿qué es lo que hace uno en su caso de casa? Caes en crisis, pierde el trabajo alguien, lo primero que hace es decir con cuánto cuento y veo que yo esto tengo que cortar esto y esto, las cosas secundarias, y eso tendría que hacerse porque la situación es crítica y será crítica después de salir de esta pandemia. Estará en una situación, ya lo traíamos y ahora será una peor situación que si no hacemos bien las cosas nos vamos a ver bien súper mal. A ver, quiero entender mejor el tema. En lo interno sí ha trazado algunos aspectos relevantes al cronograma de trabajo que como partido tiene esta situación. No, claro. En primer lugar, la parte territorial a eso la iba. Cortamos inmediatamente haciendo caso a la ley. Porque entiendo que la vena con la cual ustedes nutre a cualquier partido es precisamente el trabajo territorial, ¿no? Sí. Y eso pasa sobre todo cuando se trata de un partido nuevo como ustedes, de buscar aquellos mejores elementos, cabildear con aquellos mejores elementos de territorio que les permitan a ustedes nutrir ese ADN para hacer una buena apuesta electoralmente hablando. Lo conversábamos anteriormente de personas que están interesadas de participar en política con un rostro más fresco, más nuevo, más novedoso, y que de alguna manera viene un poco a sustentar la tesis de ese relevo generacional que necesitamos de políticos en el país, ¿no? Realmente es un impacto. Nosotros hemos tenido ya supuestamente unos candidatos que han estado de interés, por ejemplo, de la diáspora. Y me dicen, en esta situación, ayer me hablaba con uno y me dice, yo he estado bien motivado, pero en esta situación yo estoy por la familia, me ha encerrado que me esté quieto, ¿verdad? Muchos de ellos está pasando, pero se ha parado la parte territorial, pero la posición nuestra vía redes y todo está haciendo y estamos llegando, y hay mucha gente que se está sumando con nosotros en este momento crítico, porque mira, nosotros la situación que tiene el país no la buscamos utilizar como una bandera política, sino que nos hemos desprendido quizás de la parte política del partido y hacer propaganda y todo eso, mediática, digamos, sino que lo hemos buscado directamente estar presente. ¿Cómo así? Con donaciones, con cosas que van directamente a la población. Como partido viene, la gente nos llama, hay necesidad. Mira, yo quisiera poderle suplir a todo, y se los digo a aquellos que se nos han pronunciado que tienen necesidades. Estamos llegando a ciertos lugares del país, mandándoles los paquetes, haciendo algo, pero que no podemos, no tenemos el recurso. Yo quisiera, mi corazón está para poder hacer mucho por la gente, pero tenemos limitaciones en esa parte, y yo quiero que me comprendan todos aquellos que han solicitado el apoyo de alguna forma alimentaria o lo que sea. Ok, sin duda alguna es algo inexorable, el hecho de que no se puede evitar en un país como el nuestro, que política y electoralmente hablando, todos nos conocemos. Y ahí es donde está, digamos, el reto de los partidos políticos, encontrar rostros nuevos y rostros que de alguna manera representen esa diversidad de sectores que nutre una sociedad como la nuestra, ¿no? Esa es la parte. La diáspora es indispensable, ¿no? Y claro, y esa es la parte, el trabajo mayor que hemos tenido nosotros y venimos haciendo, es seleccionar a los mejores. Porque yo en esta, y hablo directamente aquí, te lo puedo decir a ti, que yo quizás, yo tenía opciones de poder irme del país en este tiempo, pero no me he ido, y estoy aquí, estoy en el campo, en la agricultura, en todo lo que estoy haciendo, porque amo a la gente de este país. Y como en algún momento lo dije y lo voy a repetir ahora, lo estamos haciendo en donaciones, casi 100,000 unidades de alimentos que hemos dado, y sigo aquí porque amo a esta gente, y estaré aquí hasta el infinito y más allá, porque realmente amo a mi gente.
Yo no estoy aquí porque estoy queriendo ser un diputado o hacer algo, no estoy por eso. O por un salario, ¿no? O por un salario, no, si esto cuesta, y quiero mencionarlos a todos, todo lo que estamos haciendo hasta el día de ahora, no es que tenemos donaciones, no es que tenemos, mira, tenemos voluntariado, hay gente que tiene la pasión, y cuando yo me encuentro a esas personas, son parte de mi equipo. Porque a todos nos está costando. A mí me toca poner recursos. Hay maquinarias fuertes territorialmente como Arena, FMLN, y no digamos ahora Nuevas Ideas, ¿no? Gana, sí. Territorialmente hablando. ¿Cómo van a enfrentar esos estamentos partidarios territorialmente hablando? Yo creo que va a haber muchas personas hoy en este tiempo que hagan un análisis minucioso de los partidos. Ya lo hemos visto en algunos que se ponen a hacer algún tipo de encuestas o algo personales, de que hay gente que está haciendo una evaluación de la clase política y la posición que siempre, antes y hoy, ha tenido, y muchos se pronuncian que es la fuerza, digamos, el partido político que es una opción a todo lo que estamos viviendo. Don Josué, le agradezco muchísimo que me haya acompañado en medio de esta cuarentena, ahora más restrictiva, de la cual pues esperamos tener el mejor resultado. Aguantémonos estos 15 días y logremos salir adelante, desde luego ya después, con un programa que nos permita ir adaptándonos de nuevo a esa libertad que necesitamos. Gracias por haberme acompañado. Bendiciones para todos y que el Señor guarde a nuestro país. Así es, en efecto, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Como siempre, muy agradecidos de que ustedes estén acompañándonos desde muy tempranas horas de la mañana. Por supuesto, con buena e inmediata información, como le estamos dando a través de nuestros equipos, y por supuesto los análisis de temas importantes como los que hemos tenido esta mañana. Me siento muy a gusto. Ahí está una imagen de cómo está El Salvador del mundo en tiempo real a esta hora. Hay una poca afluencia de vehículos, como ustedes pueden apreciar de esta imagen real que tenemos gracias a este sistema de cobertura de imágenes. Vámonos entonces a ver cómo está el bulevar Los Héroes. No sé si lo podemos tener. Bueno, tenemos allá el bulevar Constitución, también tenemos el bulevar del Ejército, por ejemplo. Tenemos ahí, creo que no sé si están activas, pero ahí está. Ahí pueden ustedes apreciar cómo están las principales carreteras Los Chorros. Ahí están Los Chorros. La avenida Jerusalén también. Bueno, así está. Tenemos ahí un poco de lentitud en la conexión, pero esa era parte de lo que está pasando en nuestra calle. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.